Hola a todos, estamos en las conversaciones del Festival OFF de Foto España 2020, gracias a la colaboración de la ECI que va a internacionalizar estas conversaciones. Yo soy Ramón Mateos, soy artista, gestor cultural y comisario de la exposición Miradas Vacías de Jesús Ubera, a quien tenemos aquí y con quien vamos a tener esta charla, con la que pretendemos un poco, bueno, pues adentrarnos en su trabajo y qué es lo que le ha llevado hasta el desarrollo de esta propuesta. Yo creo que lo mejor sería que empezaras también un poco tú, si quieres, presentándote o diciendo algo más, y si no, entramos en materia. Gracias, Ramón. Pues sí, o sea, yo soy creador audiovisual, así como marco genérico, casi siempre basado en el vídeo y en la fotografía, que lo que más se conoce de mí es la fotografía, y este proyecto concreto, pues es como una respuesta casi impulsiva a algo que estaba pasando. Algo que estaba pasando, eh, además, como a mí me suelen pasar y ya he escuchado a otras personas, era un proyecto que yo no tenía planificado y fue una respuesta real a algo que ha sucedido en España muy especial. Que ha sucedido en España que nunca ha sucedido en España, ni desde la generación de mis padres, ni en la mía, y que además esperemos que no ocurra otra vez, claro. Claro. Porque quien nos está viendo, nos está escuchando, pueda entender un poco más de lo que estamos hablando, pues en el proyecto que presentamos en Foto España, en la Galería Freijo, que se puede visitar virtualmente, tanto en la plataforma virtual de Galería Freijo como en la página de Foto España 2020, La Mirada Vacía, que es el proyecto que presentamos, es una serie de fotografías en las que haces un recorrido por la ciudad de Madrid en la que están completamente vacíos los lugares, digamos, que suelen aglutinar a más cantidad de personas habitualmente en el día a día, ¿no? Es decir, es una mirada sobre el paisaje, sobre lo exterior, sobre la propia ciudad, pero sin personas, ¿no? Como, bueno, como despojada de quien lo habita y de quien le da de alguna manera vida, ¿no? Pero esto no es algo que sea nuevo en tu trabajo, ¿no? O sea, ya has hecho trabajos anteriormente en los que esta especie de paisaje sin personas han formado parte de tu obra, ¿no? Sí, o sea, he tenido y seguro que tendré eh, un interés por los lugares. Por los lugares, en principio a mí siempre me despierta que un lugar es un lugar que se habita, es un lugar que se vive por ti, por mí, por las personas que conozco y por las personas que no conozco, que es muchas veces lo que me despierta como más curiosidad a nivel personal y creo que ahí es donde conecto con las demás personas. Pero yo siempre he partido de fotografiar lugares vacíos pensando en luego hacer una foto con gente. Además, era como que el lugar que buscaba, lo buscaba pensando en la persona que iba a fotografiar. Que es como hemos hablado otras veces, que yo ya hice pues, una exposición en el 2002 que eran paisajes y para asociarles a personas directamente les ponía el nombre de las personas. Hablas de la exposición Magazines, ¿no? Sí, Comisaría hablo del Injuve en el 2002, que comisarió Rafa Doctor, y que hay un catálogo muy bonito, lo tengo por aquí, y ahí directamente pues retraté en paisaje a mi madre, a mi padre, a la que era mi novia en ese momento, a mis mejores amigos, y como de alguna manera lo que esas personas me recordaban o a mí me llegaba, lo busqué en esos paisajes. Luego fui evolucionando a una manera de que la imagen del paisaje no era el efecto final y creaba algo que yo llamaba, bueno, sigo teniendo un blog que se llama Escenarios Inofensivos, Ajá. y ahí sí que pues, es como una especie de estudio de artista de lugares donde van a haber personas. Es un poco como un poco metodología de trabajo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta localización de espacios en los que vas a retratar a personas, pero antes de que lleguen esas personas, ¿no? Que casi acaba buscando una hibridación entre el paisaje y la persona, ¿no? Sí, o sea, tanto. Identificación más que hibridación. Sí, porque yo de siempre la práctica artística
es que yo estudié en Inglaterra y siempre nos hablaban de la praxis. Y es una palabra que siempre se me ha quedado, la praxis y la teoría. Allí, cuando yo estudié, lo separaban mucho y yo siempre estaba como, pues sí, lo mismo, pero bueno, yo tengo la manera que yo tengo de hacer las cosas. Entonces yo casi como práctica, como continuidad, como hábito, pues llevaré más de 20 años que no pasa una semana que yo no haga o una localización Ujú. o un retrato o un vídeo. O sea, yo lo hago como costumbre, como para que yo tener, como es como el que toca el violín, o sea, a mí me parece que tengo que estar suelto, Sí. ¿sabes? Que tengo que tener una ligereza de hacer las cosas. Entonces, cuando de repente estaba muy inspirado con alguien, pero no sabía dónde fotografiar a esa persona, pues por propia responsabilidad de fotografiar a esta persona, buscaba sitios, pero estos sitios llegaron a ser eh, fotos importantes. Sí. Sí, sí. Sí, sí, que son estas escenografías que decías, ¿no? Escenografías Sí, yo lo inofensivas. llamaba escenografías inofensivas, pero por eso, ¿no? Como un poco la broma de que nada es tan inofensivo como chiste, ¿no? O sea, como chiste de que algo va a ocurrir, ¿sabes? Siempre algo va a ocurrir, No, no, no ¿no? están desactivadas nunca, ¿no? Siempre está Claro, el peligro ahí. el peligro es ser feliz, claro, es que es el peligro mayor que tiene, ¿no?, en la vida, ¿no? El peligro de pasarlo súper bien, ¿no? Que es como, uff, todo el cuerpo se te activa, Sí, ¿no? madre, a ver si me va bien. Oye, de alguna manera, este tipo de escenografías inofensivas, no sé si han dado pie exactamente o es un precedente de este trabajo que se publicó también coincidiendo con el estado de alarma en el país, que se llamó Tiempo Detenido, ¿no? En el que ya aparecen este tipo de escenografías de alguna manera como reflejo como de la situación que estábamos viviendo de alguna manera, ¿no? Claro, eh, de hacer lugares y después de, pues que yo tengo pues una querencia especial pues a Andreas Gursky, a Candida Hofer, a ciertos artistas que yo veo que el espacio me invade, me cuenta, y entonces, mira que yo soy una persona de fotografiar otras personas, pero de repente de esto, pues yo dije, yo siempre tenía la broma, de mayor voy a ser paisajista, como John Sterfen. Bueno, ya tengo una edad mediana, entonces dije, ya me lo puedo permitir, ¿no? Un poco. Y hace 4 años, sí que estuve casi un año fotografiando sin personas, viendo lo que había. O sea, ahí sí que ya fue como que un amigo mío me dijo, ¿eh? A conciencia. Sí, o sea, primero a conciencia sin querer, luego uno me dijo, oye, esto que tú haces es una cosa que se llama heterotopía en filosofía. Y dije, ah, vale, vale. Entonces ya me lo leí y dije, ah, pues mira, tienes razón, pero yo voy a seguir haciendo lo mío, que sí que será eso. Y empecé ahí, empecé a ver qué imágenes tenían una respuesta en mí y empecé a ver qué imágenes tenían una respuesta en los demás, que al fin y al cabo yo lo que busco es conectar. Y encajó en que yo encontré lugares en los que se entendía muy bien que las personas no estaban en ese momento. Y de ahí que estuve como un par de años en un proceso de qué lugares habitamos, qué lugares vivimos y donde nos pueden ocurrir un montón de cosas diferentes. O Ujú. sea, que tú puedes ir ahí con tu pareja, que te puedes encontrar a otra persona y hablar con ella. Y de ahí salió, puliendo, 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 lo de las sillas, Ujú. que como ejemplo poético, pero muy directo, o sea, muy, muy a la alemana de estos fotógrafos que me gustan, de Ujú. una silla es una silla y dos sillas es un lugar donde dos personas se sientan. Sí, Una mesa con muchas sillas es un lugar donde mucha gente se puede sentar a hablar de muchas cosas. Súper sencillo. claro. Hombre, eso es un poco lo que yo creo que reflejaba esta serie de manera clara, ¿no? De Tiempo Detenido. Esos lugares de encuentro o esos lugares que denotaban de una manera como muy clara que son las personas las que faltaban. No es que Sí, fuera una decoración o que fuera un paisaje sin más, sino que es la ausencia que fuera muy presente en las personas, ¿no? Que era lo que marcaba con muchísima
con muchísima intensidad, ¿no? Esa serie, y que yo creo que por eso también servía tan bien para contar la situación que estábamos viviendo, ¿no? Como esa ausencia de nosotros mismos en nuestra ciudad, ¿no? Claro, ahí Cristóbal Manuel, el editor gráfico del País Diario, cuando empezó el confinamiento, me dijo, me sugirió, ¿qué tienes tú que pueda hablar de esto? Y pues yo dije, las sillas. O sea, pues claro, que las sillas es ahora. Claro, claramente. Cuando empezó el confinamiento, las sillas parecía una distopía un poquito más dramática, y yo creo que a lo largo del confinamiento, porque ya se publicó bien entrado el confinamiento, pues ya no era una cosa como tan negativa, sino algo aspiracional. O sea, nosotros queremos volver a estar sentados en esas sillas. Claro. Queremos volver a estar ahí enredando con los demás. Entonces, creo que ya las fotos, aparte de manera técnica, iluminación, composición, son bastante neutras a la alemana, pero luego yo soy español y las he hecho con mucho cariño y que son una especie de juego esas fotos, ¿sabes? No intentan irritar a nadie, sino todo lo contrario. Y son estas fotografías un poco las que te llevan a la serie de La mirada vacía, que son unas fotografías casi inmersivas, enormes en su tamaño y en su producción, y que en la plataforma de la Galería Feijóo podemos ver en 360 grados, ¿no? Podemos recorrerlas de una Claro. manera muy clara, ¿no? Que son el motivo de la exposición que presentamos en Foto España, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el proceso de trabajo de esas fotografías y cuáles son los lugares que elegiste. Claro, o sea, ahí viene que pues yo de ir estudiando, pues de las capas que tenemos los artistas, ¿no? Que vas mirando, que vas interpretando, y pues siempre hay cosas que te conmueven y dices, yo también quiero participar de esta creación. Claro. Eso es una parte teórica, pero que tiene esto, que yo fui a las calles, pues desde la segunda semana, bueno, fui desde la primera semana, pero la primera semana no sabía qué hacer. Yo fui a la calle con la cámara y bueno, hice unas fotos y de repente, pues hablándolo un poco contigo, un poco con un amigo nuestro que se llama Antonio de la Rosa, entonces me decía, es que esto puede ser agosto, ¿sabes? Esto puede ser a las 6 de la mañana. Entonces yo volví y entonces de repente pues me plantaba en Gran Vía, esquina Montera, enfrente de Hortaleza y Fuencarral, y es como de, no hay nadie. O sea, no hay nadie y yo decía, ¿dónde está la foto? Y entonces es como, o la foto me está mirando a mí, o sea, o la foto soy yo aquí solo, o la foto es todo, Claro. ¿sabes? Y entonces, claro, yo, que es una técnica que la técnica en sí no la controlaba en ese momento, me salió un poco solo, que cogí la cámara y dije, me puse como a buscar la foto, empecé a dar la vuelta y de repente miré en la cámara y dije, pues es que la foto es todo. O sea, no había manera de, o sea, la manera de comunicar ese momento, incluso de visibilizar, claro, o sea, porque era todo, Claro. era todo. O sea, ese vacío que es el mismo de las sillas y dentro del momento singular que era, eh, yo quiero aprovechar a que esas imágenes son un vacío, pero son todos nosotros y nosotras que estamos ahí. O sea, Claro. eso es lo importante. De alguna manera, dentro de esa idea que hablabas antes de heterotopía, que es un concepto como muy amplio y que tiene como Sí, muchas ramas distintas, sí, yo lo entendía cuando hablábamos con esta idea de que se dan dos situaciones que son excluyentes, ¿no? O sea, la ciudad en sí misma y la imposibilidad de habitarla, en ese caso, por los contagios, el miedo al contagio y a la muerte, ¿no? Directamente. directamente. Las fotos no son nada siniestras, son como muy optimistas, pero lo que sí que son es como enormemente expansivas, ¿no? O sea, cuando dices que la fotografía era todo, es literalmente todo, ¿no? Haces fotografías que es un recorrido de 360 grados alrededor de cada uno de los sitios. De tal manera que mires donde mires, está siempre ese lugar, ¿no? Claro, o sea, date cuenta que a veces cuando yo hago una foto es porque la foto ya está ahí. O sea, como
incluso con una persona, o sea, pero en este caso, estas son unas imágenes como intentando que la persona que las ve esté donde estaba yo. Por Claro, eso, en este caso, eh, sería tan importante imprimir estas imágenes a todo lo grande que da, que son muy grandes, para poder llegar a tener una experiencia parecida a la que yo tenía. Porque es que en las calles de Madrid estábamos yo y los municipales que se me acercaban en plan, ¿qué haces? Y yo decía, fotos. Y me miraban en plan, vale, vale, pues vale, ¿qué te voy a decir? Que con, ¿sabes? Les llama carne de prensa y tal, pero me miraban un tanto perplejo, ¿sabes? Porque claro, no entendía muy bien que la noticia estuviera allí, sí, en la nada, ¿no? que la información estuviera allí, pero eh, Y yo creo que eso precisamente también es una cosa como muy interesante de esas imágenes, ¿no? Esta especie de doble vida que pueden tener, ¿no? Es decir, para la plataforma digital se ha creado un soporte con un software que permite verlas en 360 grados, es decir, tú puedes girar, entrar en las imágenes y moverte de alguna manera dentro de ellas, pero que pueden tener o que deberían tener esta otra segunda vida física en las que se expanden enormemente, ¿no? Y la experiencia puede ser inmersiva, ¿no? Son tan grandes que cuando te enfrentas a ellas no hay nada fuera de tu mirada que sea la fotografía, que no sea la fotografía, ¿no? claro, pues esto ya incluso contigo, pues habíamos hablado diferentes maneras, porque estas fotos, al yo hacerlas girando la cámara, en realidad en el Photoshop es un espacio 3D. O sea, en realidad ya es esta imagen circular Claro, y al estar hecho de muchas fotos, la resolución posible para imprimirlas es bastante grande. Entonces, claro que te coloca en un lugar que tiene muchas maneras de ser percibido, pues desde pues, unas gafas 3D, como decíamos, en, en la galería, que se ve muy bien, una especie de Google Maps de no hay nadie, uh-huh. ¿sabes? Y como que tiene muchas formas. Desde luego, eh, la imagen, la manera más impresionante sería imprimirlas muy grandes para que tengas una sensación parecida a la que tenía yo de estar ahí y de que la imagen es más grande que tú. Uh-huh. Eso seguro. Claro, eso es como muy interesante, ¿no? De este trabajo en concreto y de otros más que has hecho, pero en este como que se ve muy claro, ¿no? Tenemos este viaje como de lo físico a lo virtual, ¿no? Que es lo que hemos podido mostrar ahora en las plataformas Sí, digitales, pero también como esta idea y esta intención y este interés de volver de lo virtual a lo físico, ¿no? A tener como una experiencia, eso, inmersiva y física en las propias fotografías, de alguna manera. claro, son capas que no son excluyentes, todo lo contrario, porque desde pues eso, cualquier medio digital tiene una experiencia posible, estas imágenes, en concreto estas imágenes, y a mí también me sirven para otras cosas que voy a hacer, porque esta manera de hacer estas fotos es absolutamente híbrida entre lo virtual y lo físico, y entonces tiene estas dos maneras de convivir. Eh, pero claro, yo quiero saber qué sienten las personas viendo esto a lo bestia. O sea, para mí es casi una necesidad, ¿sabes? Porque quiero saber qué sienten cuando lo ven en el ordenador, pero es que a lo mejor en el ordenador tendría que ser un ordenador muy grande. O sea, como más grande, mucho más grande de los que hay, ¿no? Porque como que esto también lo hablaba, ¿no? Que es que ahora parece que la vida tiene el tamaño de la pantalla del ordenador en el que estamos viviendo. Porque, Claro, este momento que hemos vivido nos ha volcado todavía más, ¿no? Si ya esto era una realidad para nosotros, que la escala de todo es justo esto, el tamaño de la pantalla, claro, ¿no? Con esto es con lo que medimos todo, pero existe esta necesidad de salirnos de ahí, ¿no? Irnos a la experiencia de lo real. ahora sí que tenemos que comprar una pantalla grande, ¿eh? Porque si Ahora ya no, sí. la vida se nos hace pequeña. Sí, pues yo creo que con esto vamos a ir dando por terminada la conversación. Que Perfecto. pues nada, yo solo pues darte las gracias a ti, que ha sido una experiencia estupenda trabajar contigo en este proyecto. A la Galería Freijo también quería darle las gracias por habernos permitido pues, hacer uso de su plataforma y que nos está dando difusión y está trabajando mucho con tu proyecto. Y por supuesto al Festival Off de Foto España 2020. Y pues eso, ahí te dejo a ti que te despidas ya también. Yo multiplico las gracias tuyas a, pues eso,
a ti que me has apoyado en esto, porque casi la cuarta o quinta foto de esto, que yo también estaba un poco confuso en plan, ¿qué estoy haciendo? Sabía que lo que estaba haciendo tenía que seguir haciéndolo, de hecho hasta que hasta casi los últimos fines de semana yo estaba ahí haciendo fotos, pero tanto tú como Angus, que ha estado encima de esto, como bueno, nuestro querido Antonio de la Rosa, que nos ha ayudado mucho, y claro, Foto España, que es un lugar que yo le tengo especial cariño, que ya he mostrado cosas varias veces o he participado en alguna conferencia que han hablado de mi trabajo, o sea que muy agradecido, muy contento de que esto pueda tener visibilidad. Pues nada, gracias a todos.